Ahí está, grabando. Chicos, derivada de funciones exponenciales, ¿está bien? Acuérdense entonces que nosotros cuando hicimos el análisis de las funciones, estudiamos la función exponencial a la x, ¿sí? Y el caso particular de que si la base es e, nos quedaba la función e a la x, ¿sí? La derivada de esta función, ¿sí? La derivada de la función exponencial es sencillamente la misma función exponencial multiplicada por el logaritmo de la base, ¿sí? En el caso particular de e, el logaritmo de e es 1. Entonces, y' nos va a quedar como e a la x, ¿sí? Entonces, la derivada de e a la x es la misma función. Si nosotros hacemos la derivada de a la x, en este caso va a ser a la x por el logaritmo natural de a. Es decir, si lo que yo tengo es 2 a la x, su derivada va a ser 2 a la x por el logaritmo natural de 2. ¿Ven? Fíjense que el libro les da la tabla de derivada, pero ya se las da como una función compuesta, ¿está bien? Les dice que la función es e a la u, donde u es una función que depende de x, ¿sí? U es una función que depende de x. Entonces, cuando yo vaya a hacer la derivada de e a la u va a ser e a la u, pero ahora tendré que derivar el exponente, ¿sí? Va a ser la derivada de u respecto de x. Un ejemplo de esto, es más fácil verlo en un ejemplo que con toda la nomenclatura. E a la u podría ser tranquilamente e a la x al cuadrado más 1, ¿sí? Es decir, es la función exponencial, pero cuando su potencia no es x, sino que es otra función. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a buscar la derivada de esto? La derivada va a ser la misma función exponencial, e a la x al cuadrado más 1, pero tendré que multiplicarla por la derivada de este exponente. En este caso es una función polinómica, con lo cual su derivada, ¿cuánto es? La derivada de 2x. 2x, ¿sí? Porque es la derivada de x al cuadrado más 1, ¿sí? La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1, como es una constante, va a ser 0, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los ejercicios de la práctica. Vamos a empezar a ver algunos de ellos. Por ejemplo, el ejercicio 2, fíjense que tenemos una función exponencial que está elevada a un polinomio, ¿sí? Dijimos que su derivada va a ser la misma función exponencial. Bueno, eso quedó horrible. A la 2x más 3, ¿sí? Y que la voy a multiplicar por la derivada del exponente. La derivada de 2x más 3, ¿cuánto es? Quedaría 2. 2, ¿sí? Solamente la constante por la derivada de x, que es 1, ¿sí? Miremos el 4, ¿está bien? El 4 tenemos y, que es e igual al seno de 10x. ¿Cuántas funciones tengo compuestas ahora en esta expresión? 2. 3. 3, ¿sí? ¿Cuál es la primera? La primera es este polinomio, ¿sí? Sí. La segunda es el seno de ese polinomio. Y la tercera es la función exponencial, ¿está bien? Entonces, vamos a empezar a derivar siempre de la última que aplicamos hacia la primera. Entonces, la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial, ¿bien? Y ahora vamos a tener que empezar a derivar la potencia.
¿A qué es igual la derivada del seno de 10x? ¿A quién de las dos funciones Coseno de derivamos 10x. primero? Bien, coseno Coseno de 10x. Ahí derivé el seno. ¿Y ahora qué falta? Derivar el 10x. 10, digamos, quedaría Derivar el 10 10x, derivar el argumento. Y la multiplicado por 10 derivada de 10x es 10. es 10. ¿Está bien? Fíjense que como hay tres funciones compuestas, nos va a quedar el producto de tres derivadas. ¿Está bien? ¿Qué puede pasar también? Puede pasar, como en el ejercicio 8, que yo tenga lo siguiente. Tenga e a la menos x por el seno de pi por x. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo el producto de una función que depende de x por otra función que depende de x. ¿Qué es lo que voy a tener que aplicar acá? La regla del producto, ¿sí? Primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, ¿sí? Entonces, si empezamos a aplicar esta regla de la cadena, nos va a quedar. Lo primero que tengo que hacer es derivar e a la menos x. ¿Alguien se anima a dictarme cómo me queda la derivada de e a la menos x? Sería e a la menos x Ujú. por logaritmo natural de x. No. La derivada Por de menos e a 1. la menos x es e a la menos x. ¿Y qué tengo que derivar ahora? El exponente. El exponente. ¿Y la derivada de Menos 1 menos pi. x? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Menos 1. Y a esto tengo que multiplicarlo por la segunda función sin derivar. ¿Eh? ¿Y qué le vamos a sumar? La primera función sin derivar. Y ahora tenemos que derivar la segunda función, la derivada del seno de pi por x. ¿A qué es igual? Coseno de pi por x. Pi por x. Ajá. ¿Y ahora qué me falta? Ahí derivé el seno. ¿Qué me Por falta? pi. Por 1. Eso Por mismo. Por pi. sí. ¿Sí? Si quieren, a esto pónganlo entre paréntesis para recordar que es el argumento del coseno y pi es una constante. ¿Está bien? Vamos a hacer otro más. Por ejemplo, este me gusta. El ejercicio 21, ¿sí? Fíjense que acá también tenemos un producto de dos funciones, ¿bien? Cuando vayamos a derivar, vamos a tener que aplicar la regla del producto. La derivada de la primera función es e a la menos x por la derivada de su exponente, ¿sí? La derivada de menos x es menos 1. Y a esto lo multiplicamos por la segunda función sin derivar. Más, y ahora tenemos la primera función sin derivar, y ahora tenemos que derivar esto, la tangente de e a la x. La derivada de la tangente, ¿a qué es igual? ¿Tienen las tablitas a mano? Secante cuadrado de x. Muy bien, secante al cuadrado, pero en este caso no va a ser de x, sino de e a la x, ¿sí? Porque el argumento de la tangente es e a la x. Y ahora lo que nos falta es derivar el argumento e a la x. Y la derivada de e a la x es e a la x. ¿Bien? Fíjense que e a la x por e a la menos x, ¿cuánto me da? 0. No, No, no. 1. 1, ¿sí? 1. Porque e a la menos x por e a la x es lo mismo que 1 sobre e a la x por e a la x. Entonces los puedo simplificar, con lo cual esto da 1. Entonces, esta f' es igual a menos e a la menos x
por la tangente de e a la x, más, y acá solo me quedó la secante cuadrado de e a la x. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Bueno, fíjense que tienen hasta el 26 para hacer, y la idea es que va a empezar a mezclar funciones exponenciales con raíces, con potencias, con todo lo que a ustedes se les ocurra. Si quieren, elijan algún otro y hacemos uno más. El 16. El 16. Ah. El 16. Largo como esperanza de pobre va a ser este. A ver. Fíjense que tenemos el producto de 3 funciones. Pero nosotros no conocemos ninguna regla para derivar producto de 3 funciones. Conocemos regla para derivar 2 funciones. Entonces lo que podemos hacer, podemos decir, bueno, yo a esto lo voy a llamar U, y a esta otra la voy a llamar B. ¿Está bien? Hoy con Julio dimos una, no sé si es válida, pero yo creo que sí. ¿Cuál? Que podíamos hacer, en este caso, la multiplicación, digamos, U por B por W, más U por B por W, U por B por W, y después ponerle la derivada, digamos, a cada una. Sí, pero... Derivada de U en el primer término, derivada de B en el segundo y derivada de W en el tercero. Sí, yo te cuento, Jorge, yo tengo un terrible problema de memoria, entonces no me acuerdo todas esas fórmulas de memoria. Entonces, fíjense que en realidad a este es producto de potencias de igual base. Esto en definitiva sería lo mismo que derivar esto. La derivada me va a tener que quedar así. E a la 9x por 9. ¿Sí? Ahora, esta no es la idea. La idea es que ustedes deriven aplicando la regla del producto, ¿sí? Está bien lo que vos decís, Jorge, lo que pasa es que hay que acordarse de memoria. Entonces lo que yo preferiría es derivar U primero, ¿sí? Pero cuando voy a derivar U, tengo que aplicar la regla del producto. Derivo la primera, que es e a la 2x por 2, por la segunda sin derivar. Más, y ahora dejo la primera sin derivar y derivo la segunda, que es e a la 3x por 3. Lo que no me tengo que perder es que acá lo único que acabo de hacer es encontrar U', ¿sí? Entonces a esto tengo que multiplicarlo por b, ¿está bien? Sin derivar. Y ahora a esto le vamos a sumar U sin derivar por, y tenemos que derivar B. La derivada de B va a ser E a la 4x, ¿sí? Por la derivada del exponente, que es 4. ¿Está bien? Si ustedes acá hacen todas las propiedades distributivas, fíjense, acá tienen, primero nos va a quedar 2, e a la 2x, e a la 3x, por e a la 4x, más, y acá nos va a quedar 3, e a la 2x, e a la 3x, por e a la 4x. Mamá, estoy dando clase. Más 4 por e a la 2x, e a la 3x, e a la 4x. Fíjense que todos los términos quedaron iguales. Me quedó 2 más 3, 5, más 4, 9. Y como todo esto es producto de potencias de igual base, podemos sumar los exponentes. 2 más 3, 5, más 4, 9. ¿Sí? Se dan cuenta de que llegamos exactamente a lo mismo que si a esta función la hubiéramos escrito como e a la 9x y la derivábamos, ¿sí?
La derivada de e a la 9x va a ser e a la 9x por la derivada del exponente. ¿Bien? Bien. ¿Quedó? Sí. Bueno, no los voy a dejar que elijan otro porque ustedes eligen unos ejercicios horribles. Bueno, una vez que aprendieron a derivar las funciones exponenciales, vamos a empezar a hacer los cálculos que hacemos siempre. Vamos a empezar a buscar rectas tangentes, rectas normales, ¿sí? Rectas que tengan pendiente cero, es decir, todo ese tipo de cosas. Fíjense que acá lo que nos pide es que encontremos la pendiente de la recta normal a la gráfica y igual a x menos 1 por e a la menos x, ¿sí? En x igual a 0. Si me están pidiendo la pendiente de la recta normal a la gráfica, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Alguien me dice qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Cuál sería la pendiente? Sí, a ver. Buscar la pendiente de la recta tangente y buscar que sea perpendicular. Perfecto. ¿Cuál sería la pendiente de la recta tangente? Decímela en símbolos para que yo la escriba acá. Esta sería la pendiente de la recta tangente. Sería la derivada evaluada en 0. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta perpendicular o la recta normal va a ser opuesta y recíproca. Es decir, lo que estoy buscando es esto, menos 1 sobre la derivada de la función en 0. ¿Está? Ok. Bien, busquemos la derivada entonces primero. Fíjense que tenemos un producto de dos funciones. Bien, vamos a derivar la primera función, que es la derivada de x menos 1. ¿Cuánto es la derivada de x menos 1? 1. 1. 1. Ay, me quedó 1 por e a la menos x, la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, que ¿cuánto es? E a la menos x. E a la menos x, ¿y ahora? Por Menos 1. menos 1. Por menos 1. ¿Sí? Entonces, esto me quedó e a la menos x. Menos, porque tengo un menos acá, y acá me quedó x menos 1 por e a la menos x. ¿Sí? Si hacemos la propiedad distributiva, aunque no haría falta. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar nosotros ahora? Esta derivada Tendiendo a 0. evaluada en 0. Evaluado. ¿Sí? Es decir, esto va a ser e a la menos 0 menos, y acá tengo 0 menos 1, que multiplica a e a la menos 0. ¿Sí? E a la menos 0 es e a la 0, con lo cual eso es 1. ¿Sí? Y acá tenemos menos 1, que con este menos queda más, y e a la 0 también es 1. Así que esto es 2, con lo cual la pendiente de la recta normal a la gráfica, es decir, la pendiente de la recta normal, le podemos poner n, va a ser menos 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Sí. En estos problemas lo que les pide es que ustedes encuentren derivadas de orden superior. Acuérdense que las derivadas de orden superior es, una vez que tengo la derivada, la acomodo un poquito y voy buscando las derivadas que siguen, ¿sí?
Por ejemplo, si nosotros tenemos este ejercicio, ¿sí? El 36, que es x al cuadrado por e a la x, ¿bien? Y fíjense que tenemos que encontrar la derivada cuarta de y respecto de x 4 veces. Entonces hay que derivar 4 veces. Cuando buscamos la derivada primera va a ser la derivada de la función, de la primera función, por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Y la derivada de e a la x es e a la x. ¿Bien? Cuando vamos a buscar la derivada segunda, ahora también tenemos acá un producto, ¿sí? Entonces yo voy a dejar la constante afuera y voy a derivar este producto. La derivada de x es 1 por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, ¿sí? Que es e a la x. Más, y cuando vaya a derivar esto, me encuentro con que tengo otro producto. Así que tenemos que volver a aplicar la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Sí? Es decir, esto nos quedó 2e a la x más, fíjense que acá tengo 2x por e a la x más 2x por e a la x, me quedan 4x por e a la x más x al cuadrado por e a la x. ¿Bien? ¿Qué tendría que hacer ahora? Que yo no voy a hacer. Para encontrar la derivada tercera, Derivar de vuelta. claro, hay que derivar acá, con esta no tenemos problema, pero cuando venimos a derivar este término, otra vez regla del producto. Y cuando vayamos a derivar este término, otra vez regla del producto. ¿Sí? Voy a poder derivar otra vez. Y después de eso, volver a derivar. Veamos este, que es un poquito más, es un poquito menos desagradable, ¿sí? La idea, chicos, es para que ustedes practiquen. Como les digo siempre, hagan hasta que se queden tranquilos de que entienden lo que están haciendo. Fíjense, si derivamos esto una vez, acá tenemos una composición de 3 funciones. Y esto va a ser, la derivada del seno es el coseno de e a la 2x por, y ahora tengo que derivar e a la 2x, o sea, e a la 2x, por, y ahora tengo que derivar el exponente, Por ¿sí? Por 2. Genial. Entonces, vamos a acomodarlo esto un poquito. Esto nos quedó 2e a la 2x por el coseno de e a la 2x, ¿sí? Ahora, cuando voy a hacer la derivada segunda, voy a tener la constante por la derivada de la función, pero la función es un producto de 2 funciones, así que tenemos que aplicar la regla del producto. Derivamos la primera función, que va a ser e a la 2x por 2, y la multiplicamos por la segunda función sin derivar, más primera función sin derivar por, y la multiplicamos por la derivada de la segunda función, menos senos. menos seno de e a la 2x, pero ahí derivé el coseno. Ahora tengo que derivar la función exponencial, e a la a la 2x. Y ahora Por 2. tengo que derivar, muy bien, la potencia. Bueno, fíjense que se van haciendo unos choclitos bastante interesantes, ¿sí? Y bueno, acá uno tendría que ir acomodando un poco, hacer propiedad distributiva y hacer algunas simplificaciones. Eso se los dejo para ustedes en la parte algebraica, así nosotros podemos continuar avanzando. ¿Bien? Del mismo modo que nosotros encontramos que podemos aplicar la regla de la cadena a las funciones exponenciales, también puede ser que tengamos que derivar de forma implícita, es decir, teniendo en cuenta de que yo puede ser que no pueda despejar a la y.
como en este caso, fíjense que tengo esta curva que dice que x por y es igual a e a la y, ¿sí? Yo no puedo despejar la función y, pero sé que es una función que depende de x, ¿sí? Entonces, yo la voy a poder derivar respecto de x, y me va a quedar y', ¿sí? Y' es la derivada de f de x respecto de x. Entonces, para hacer derivación implícita, si nosotros tenemos en cuenta que y es una función que depende de x, fíjense que acá tengo el producto de dos funciones que dependen de x. Aplicamos la regla del producto. La derivada de x es 1 por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, que como no conozco la expresión, la dejo indicada, ¿sí? Y prima. Si derivo a un lado de la igualdad, tengo que derivar en el otro lado también. Y la derivada de e a la y va a ser e a la y por, y ahora tengo que derivar el exponente. La derivada de y es y', ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, pasamos todo lo que tiene y' a un lado, y lo que no tiene y' al otro. Sacamos y' como factor común, acá me va a quedar e a la y igual a menos y, y entonces sigo por acá, y' va a ser igual a menos y sobre x menos e a la y, ¿sí? Es decir, me queda la derivada expresada en función de la variable x y EI, ¿está bien? Sí. Vamos a hacer otro, por las dudas. No sé si ya han estado practicando derivación implícita. Sí. Veamos. Vamos a derivar, o sea, vamos a buscar la derivada de y respecto de x, ¿sí? Vamos a buscar y', ¿bien? Es decir, vamos a derivar toda esta expresión respecto de x y toda esta expresión también respecto de x. Vamos a sacar para no ensuciar el enunciado. Cuando derivamos este lado respecto de x, la derivada de x es 1 más. Y la derivada de y al cuadrado, 2y. ¿qué más? Por y'. Por y', ¿está bien? Derivo primero la potencia, bajo el 2 y le resto 1, y después tengo que derivar a la función, ¿está bien? Así que eso va a ser por y'. Igual, y cuando voy a derivar de este lado me encuentro con lo siguiente. La derivada de la exponencial es la exponencial, y ahora tengo que derivar esa potencia, ¿sí? X sobre y. Cuando voy a derivar esa potencia, me encuentro con un cociente de dos funciones que dependen de x. Entonces lo que tengo que aplicar ahora es la regla del cociente. Denominador al cuadrado, ¿sí? Y acá arriba va a ser la derivada de x, que es 1, por la derivada y sin derivar, menos, y acá me queda numerador por la derivada del denominador, y la derivada de y es y'. ¿Bien? ¿Se entendió lo que hice ahí? Sí. Bueno, entonces, para poder despejar, primero vamos a tener que, acá tengo 2y por y', vamos a tener que hacer acá, digamos, esta y cuadrado divide a cada uno de estos términos, y aparte está multiplicado por e a la x sobre y. Entonces, y sobre y cuadrado me va a quedar 1 sobre y por e a la xy menos, y acá me va a quedar x sobre y al cuadrado por e a la xy, todo esto multiplicado por y'.
¿Bien? Si pasamos los términos que tienen y' a un lado, esto va a ser 2i por i' más x sobre i al cuadrado por e a la x sobre i por i', igual, y acá voy a tener 1 sobre i por e a la x sobre i menos 1. ¿Qué restaría hacer, chicos? Para encontrar i'. Sacar factor común y prima. Sacar factor Y común después y despejar y pasarlo al otro término dividiendo. dividiendo. Así que acá nos va a quedar 1 sobre i por e a la x sobre i menos 1, y acá nos va a quedar el factor común que nosotros sacamos, que es 2i más x sobre i al cuadrado por e a la x sobre i. Una bellecitud, ¿sí? Ahí uno podría seguir operando, sacando factores comunes y demás, pero bueno, con que quede así es suficiente. ¿Bien? Respecto, chicos, de la función exponencial, no hay mucho más que eso, ¿sí? Vieron que su derivada es bastante sencilla. Tengo que acordarme que la derivada de la exponencial es la exponencial por la derivada de su potencia, ¿sí? De su exponente. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Lo otro que vieron con Julio fue la derivada de las funciones logarítmicas, ¿sí? Otra vez, fíjense que acá el libro que les da la tablita, se les da el logaritmo de una función u, y les dice que u depende de x. Hagamos primero la derivada de una función que no sea compuesta, es decir, sencillamente del logaritmo de x, ¿sí? La derivada del logaritmo de x, la derivada siempre va a ser 1 sobre el argumento, ¿está bien? El argumento del logaritmo, y en este caso el argumento del logaritmo es x. Eso para el logaritmo natural. Si yo tengo logaritmo en otra base, que no sea e, su derivada va a ser, otra vez, 1 sobre el argumento. Pero aquí tengo que multiplicar por el logaritmo natural de 2. ¿Sí? En realidad tengo que dividir, porque fíjense que queda dividiendo. Acuérdense que en la exponencial, en algún lado va a aparecer, acuérdense que en la exponencial quedaba multiplicando el logaritmo de la base, ¿sí? Fíjense que queda a a la x por el logaritmo de a, ¿sí? Y ahora en estas lo que queda es el logaritmo de la base dividiendo. Igual casi siempre trabajamos con logaritmo natural, no trabajamos con logaritmo en otras bases. Ahora, si lo que yo tengo, como está indicado ahí en la tabla, es una función compuesta, es decir, vamos a suponer que tenga el logaritmo de x al cuadrado más 3x, ¿sí? Su derivada va a ser 1 sobre el argumento. Esto no cambia, ¿está bien? X al cuadrado más 3x. Pero ahora tengo que multiplicar, o sea, tengo que multiplicar por la derivada de u respecto de x, es decir, por la derivada de ese polinomio, que va a ser 2x más 3. ¿Bien? Y en este momento uno puede llegar a tener cualquier cosa, es decir, yo puedo llegar a tener, por ejemplo, el logaritmo del seno de 4x, ¿ven? Entonces, cuando voy a buscar la derivada, si derivamos, primero tenemos que derivar la función logarítmica, después la función seno y por último el polinomio, ¿bien? Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, ¿sí? Y el argumento es el seno de 4x. ¿Por quién tendré que multiplicar ahora? Por el coseno de 4x. Muy bien, por el coseno de 4x. ¿Y por quién más? Por 4.
por 4, ¿sí? Y entonces ahí está perfectamente aplicada la regla de la cadena, ¿bien? Fíjense que en la práctica ustedes tienen algo así como 24 ejercicios solamente para practicar esta regla de la cadena. Decimos por el más sencillo, si yo tengo que y es el logaritmo natural de 10x, ¿sí? Su derivada va a ser, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, por, y acá tenemos que multiplicar Por 10. por 10, que es la derivada de 10x. En este caso, hay algunos casos que son muy sencillos, se puede simplificar y les va a quedar 1 sobre x, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el 6, que tenemos logaritmo natural de x al cuadrado más 1 elevado a la 20, ¿bien? La derivada va a ser, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Y el argumento es x cuadrado más 1 a la 20. Ahora, ¿por quién tendré que multiplicar esto? Por 20 paréntesis x cuadrado más 1 ¿Elevado a cuánto? a las 19. A la 19. Baja la potencia y le resto 1. Ahí estoy derivando este argumento, ¿sí? Pero acabo de derivar la potencia. ¿Y ahora qué me falta? 2x. Multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro, que es 2x, ¿sí? Bueno, puede pasar también, miren, el ejercicio 8 es bien interesante. Vamos a derivar esta función. Y la derivada del logaritmo existe siempre que el argumento sea, digamos, para que exista el logaritmo, ¿cómo tiene que ser el argumento? No sé, no Positivo. llegué todavía. Positivo, ¿sí? Sí, ¿cómo que no, Sí. Federico? Lo estudiaste cuando estudiaste las funciones. La función logarítmica está definida desde el cero abierto hasta el más infinito, ¿sí? Entonces, acá uno podría hacer la aclaración que, como tengo logaritmo del valor absoluto, ¿sí? Pareciera ser que todos los reales pueden formar parte. Yo lo que tendría que aclarar es que x más 1 tendría que ser distinto de 0, ¿está bien? Es decir, x tendría que ser distinto de menos un quinto, ¿bien? Porque si x toma el valor un quinto, esa función no existe, no está definida. Entonces, cuando vamos a hacer la derivada, vamos a decir, la derivada de x es 1, menos. Y en este punto derivamos exactamente igual, aunque tenga el valor absoluto. Esto va a ser 1 sobre el argumento, que es 5x más 1, pero que como yo ya me aseguré que no puede ser 0, sé que esto va a existir, y ahora tengo que multiplicar por la derivada del argumento, que es 5x. ¿Está bien? 5, perdón. 5, ¿no sería? Sí, sí, se me escapó una X, que es 5. ¿Bien? ¿Por qué acá hicimos la aclaración? Porque fíjense que en todas las otras está asumiendo, digamos, yo tendría que calcular los dominios, pero uno en realidad está asumiendo siempre que el dominio es positivo. Acá cuando aparece el valor absoluto, por ahí está bueno indicar de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Veamos. Nosotros ahí en un parcial tenemos que aclarar, ¿verdad? Sí, sí, igual es poco probable que les tome el logaritmo de un valor Bueno. absoluto, pero bueno, se los quería mostrar. En realidad lo que más nos interesa acá es que ustedes aprendan a derivar aplicando todas las reglas de derivación y demás. Después, en las unidades que siguen, por ahí vamos a
a prestar más atención en cuándo existen y cuándo no existen, y cuándo se puede derivar y cuándo no. Vamos a derivar esto. ¿Qué tenemos acá? El producto de x por el logaritmo de Ujú. x al cuadrado. Ahí hay una función y acá hay otra, ¿sí? Entonces tenemos que aplicar la regla del producto. La derivada de x es 1 y acá me va a quedar logaritmo de x al cuadrado, ¿sí? Más x y ojo con esto otra vez, ¿sí? No es lo mismo que pasaba con las funciones trigonométricas. No es lo mismo el logaritmo de x al cuadrado que el logaritmo de x al cuadrado, ¿está bien? Acá primero aplico logaritmo y después elevo a la potencia, y acá primero aplico la potencia y después aplico logaritmo, ¿está bien? Entonces, cuando van a derivar logaritmo de x al cuadrado, ¿a quién van a derivar primero? El exponente, digamos. El exponente. Baja el 2 y me queda multiplicando al logaritmo de x, que quedaría elevado a la 1, así que no lo escribo. Y ahora sí voy a multiplicar por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. ¿Bien? Fíjense que acá pueden simplificar, ¿sí? Entonces, y' quedó logaritmo de x al cuadrado más 2 logaritmo de x. ¿Bien? Vamos a ver, acá tengo marcado como interesante el ejercicio 20, que en realidad no es que tenga mucha ciencia, pero tiene otra variable y eso hace que ustedes a veces se Metemos la confundan pata. un poco y metan la pata. Entonces, fíjense, acá tenemos también un producto de ¿cuántas funciones? 3. No, 10, no. 2, Ah, 2, 2, 2. 2. La primera función es tita, ¿sí? Y la segunda función es el seno del logaritmo de 5x. Esta es b y esta es u. ¿Cuál es el tema? B es una composición de ¿cuántas funciones? De 2. No, De 3, de 3. de de 3. 3. ¿Está bien? Esta entonces es b y esta tita solita es u. Pero b es la composición de 3 funciones. Tengo polinomio, 5 tita. A eso le aplico logaritmo y a todo eso le calculo el seno. ¿Está bien? Hay 3 funciones. Entonces, cuando vamos a hacer la derivada respecto de tita, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, derivamos la primera función. La derivada de tita, ¿a cuánto es igual? 1. 1, ¿sí? Hay algo que yo no dije, pero ustedes asumieron. La derivada de tita respecto de tita es 1, ¿sí? Porque es la variable. Si yo derivara respecto de cualquier otra, no, sería 0. Y acá me va a quedar la segunda función sin derivar. Una genialidad. Más, y ahora voy a tener tita sin derivar, y tengo que hacer la derivada de b, de este bicho feo. La derivada Coseno. del seno del logaritmo de 5 tita va a ser el coseno ¿de quién? Del logaritmo de 5 tita. Bien, ahí derivé el coseno. ¿Y ahora? Sería Tenés que 1 derivar el sobre logaritmo. Derivo el 5 logaritmo, y de la tita. derivada del logaritmo es 1 sobre 5 por tita. 1 sobre 5 tita, 1 sobre el argumento. Y ahora, ¿a quién tengo que derivar? A tita, A 5 tita, ¿sí? claro. Y su derivada es Sería 5. 5. Bueno, fíjense, como acá tengo todo producto, esta tita se va con esta tita. Me están dando ganas de comer una tita. 5 se va con 5, y entonces nos quedó que W' de tita es el seno del logaritmo de 5 tita más el coseno del logaritmo de 5 tita. ¿Está? Bien. Acá puse en paréntesis
se van a confundir. Logaritmo de 5 tita. ¿Bien? Entonces, fíjense que la idea es que presten bien atención a cuál es la variable respecto de la que ustedes están derivando. Bueno, les dejo ahí, tienen para practicar un montón, ¿sí? Bueno, vamos a hacer de todos estos, que son todos más o menos parecidos, vamos a hacer el ejercicio 29, ¿sí? Vamos, ¿qué te pasa? ¿Te falta el aire? Ay, pero es casi lo mismo. Respiro así para no hacer ruido y se escucha la respiración hasta... Bueno, chicos, ustedes saben que estoy en mi casa. No queda otra. No, yo no escuchaba nada, por eso. Ah, ¿no? No. Bueno. No escuchamos, así que Bueno, tranquilo. mejor. Fíjense, esta tiene como una trampita. El enunciado les dice que encuentren la pendiente de la tangente de la gráfica de f'. Es decir, no les están pidiendo la pendiente de la gráfica de f. Les piden la pendiente de f'. ¿A qué va a ser igual la pendiente? De f'. 1 sobre... No. A ver Acá en acá. el chat dicen la En derivada el chat. segunda. Dijeron que Muy bien, derivada Ian. segunda. A la derivada segunda, ¿sí? Si yo a la función derivada, acuérdense que la derivada es otra función, ¿sí? Si yo a la función derivada le quiero calcular la pendiente, tengo que volver a derivarla. Entonces, la pendiente de la derivada primera va a ser la derivada segunda, ¿sí? Ahora, la derivada segunda, ¿en dónde? Y ahí es donde tengo que venir y volver a leer el enunciado. Dice, encuentre la pendiente de la tangente a la gráfica de f' en el punto en que la pendiente de la tangente a esta gráfica es 4. Parece un trabalenguas esto. Sí. El punto lo tengo que buscar donde f' de x, que es la pendiente de la gráfica, es igual a 4. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quieren leerlo ustedes despacito? Porque es medio trabalengua. La primera parte la entendí, la segunda la estoy procesando todavía. Bueno, procesen. ¿La primera parte no la entendiste o sí la entendiste? Sí, la primera parte sí quedó clara. El tema del punto ahí El tema es, fíjense, bueno, entonces si esto quedó claro, estamos buscando la pendiente en realidad de la derivada. Ahora, tenemos que saber a dónde vamos a buscar esa pendiente. Y la condición que nos dan para buscar el punto, ¿ven? En el punto, ¿dónde? La pendiente de la recta tangente a la gráfica de f, eso es f', es 4, ¿sí? f' igual a 4 me va a dar el punto, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a trabajar, vamos a tener lo siguiente. Si f es logaritmo de x al cuadrado, f', ¿a qué va a ser igual? La derivada del logaritmo de x al cuadrado. A 1 sobre x al cuadrado por 2x. 1 sobre x al cuadrado por 2x. Es decir, si yo simplifico, voy a tener esto, ¿sí? Y lo que me dice es que cuando esto sea igual a 4, yo voy a obtener la abscisa del punto. ¿Está bien?
X entonces es igual a 1/2. Con lo cual, el punto va a ser 1/2 f de 1/2. Espero que lo entiendan a este ejercicio porque es lo que acostumbramos a tomar en los exámenes, ¿sí? Fíjense que tiene mezclado derivada primera, derivada segunda, imagen de la función y todo junto. ¿Bien? El punto entonces va a ser el 1/2 y f de 1/2 es el logaritmo de 1/2 cuarto. al cuadrado, ¿sí? A ver si lo escribo así, si entienden. Menos 2, logaritmo de 2. ¿Qué hice? ¿Qué propiedades apliqué? Para pasar de acá a acá. El 1/2. Lo escribí como el logaritmo de 2 a la menos 1 elevado al cuadrado. Potencia de potencia lo escribí como el logaritmo de 2 a la menos 2. Baja el exponente por propiedad del logaritmo, esto es menos 2, logaritmo de 2. ¿Sí? Entonces, la imagen es menos 2, logaritmo de 2. ¿Bien? Ahí tengo el punto, ¿está bien? Pero yo lo que tengo que hacer es buscar la pendiente de la función derivada. Es decir, tengo que hacer la derivada segunda de x, y la derivada segunda de x va a ser la derivada de 2 sobre x, ¿sí? Que lo puedo pensar como 2 por x a la menos 1. ¿Cuánto es la derivada de eso? Baja menos 1 y le resto Menos 1. 2x a la menos 2. Muy bien, es decir, esto es menos 2 sobre x al cuadrado. Y ahora, ¿a dónde voy a evaluar esta derivada? En el punto que encontré, ¿sí? Entonces, esto es menos 2 sobre 1/2 al cuadrado. Menos 2 sobre 1/4, es decir, menos 8. ¿Bien? Esta entonces, esto, a ver, yo porque esto no hacía falta buscarlo a la imagen del punto. Yo para calcular la derivada solamente necesito la abscisa. ¿Bien? Pero ¿por qué la busqué yo? Porque estoy en condiciones de escribir la recta tangente. ¿Bien? Que es i más 2 logaritmo de 2. Esto va a ser igual a menos 8 por x a la menos 1/2. Ahora, quiero que quede bien claro. Esta recta es tangente ¿a quién? ¿A qué función? Al logaritmo de No, x a la 2. no. Es tangente a f' de x, ¿sí? Es tangente a 2 sobre x, porque lo que yo estoy buscando es la tangente de esta función, de la derivada. En el chat hay algo para mí, a ver que no encuentro el... A la derivada de la función. Bien, Alexander. Sí, sí. ¿El resto entendió? ¿O se marearon? Sí. No, entendí. Bueno. Si no entendieron, cualquier cosa después traten de hacerlo ustedes y lo vuelven a mirar y cualquier cosa me preguntan. Es un ejercicio que tiene, digamos, como varias cosas adentro incluidas, ¿sí? Vamos a ver ahora dice que en los problemas 31 o 32 y 32 busquemos los puntos donde la recta tangente es horizontal, es decir, ¿qué es lo que estoy buscando?
Donde la función de derivada es igual a 0. Perfecto, esto es lo que voy a estar buscando, ¿sí? F' de X igual a 0, y como me pide el o los puntos, con esta X vamos a ir a buscar los puntitos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces por primero hallar la derivada. F de X es X al cuadrado por logaritmo natural de X. Si nosotros buscamos la derivada, va a ser la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, ¿sí? Es decir, esto es 2x por el logaritmo de x más, y acá puedo simplificar, ¿sí? Este cuadrado con esta x me queda más x. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Nosotros vamos a tener que hacer ahora f' de x igual a 0 para encontrar la abscisa, ¿sí? Entonces, tenemos que plantear que 2x por el logaritmo de x más x sea igual a 0. Para resolver estas ecuaciones igualadas a 0, siempre lo que nos conviene hacer es tener factorizado esto, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar x por 2 logaritmo de x más 1, ¿bien? Esto igual a 0. ¿Por qué me conviene tener factorizado? Porque cuando yo tengo un producto igual a 0, yo sé que o un factor es 0, en este caso, x igual a 0, ¿sí? O el otro factor es 0, 2 logaritmo de x más 1 igual a 0. Es decir, que x, el logaritmo de x es igual a menos 1/2, entonces x, ¿a qué es igual? ¿Cómo despejo la x de ahí? Cric, cric, cric. Chicos, ¿estudiaron funciones exponenciales y logarítmicas allá por la unidad 3? Esto es e a la menos 1/2. O sea, 1 sobre la raíz de e. ¿Y qué es lo que resta ver ahora? Fíjense que x igual a 0 no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Porque el logaritmo de x está definido para los reales sin el 0. Entonces, este no pertenece al dominio de f. Con lo cual, el punto que yo estoy buscando es el que tiene abscisa 1 sobre la raíz de e, o e a la menos 1/2, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer para buscar el punto es, vamos a dejarlo así, e a la menos 1/2, y vamos a tener que calcular la imagen de la función en e a la menos 1/2, ¿sí? ¿Cuánto es f evaluada en e a la menos 1/2? Chicos, voy a poner pausa un segundo porque golpearon la puerta y se fueron todos. Ahí está, ahí se reanudó la grabación. ¿Cuánto es la imagen de f en e a la menos 1/2? Va a ser e a la menos 1/2, todo elevado al cuadrado, por... Ahí Alexander puso en el chat si es menos 1/2 y el menos 1 sobre 2, perdón. Leí mal. A ver, ¿qué preguntó? No sé qué me decís. Está bien. Puede ser que discúlpame. sea... no sé, no tengo idea. Vamos a buscarlo. Acá, e a la menos 1/2 al cuadrado se multiplican, ¿no es cierto? Potencia de potencia, nos va a quedar esta parte, nos queda e a la menos 1. Bien.
Y estas dos funciones, la función logaritmo y la función exponencial, ¿cómo son entre sí? Son funciones que ¿Inversas? Opuestas. inversas, ¿sí? Bueno, si yo aplico dos funciones inversas, ¿qué obtengo? 1. No. Si yo a un argumento le aplico primero el exponencial y después el logaritmo, vuelvo a obtener el mismo argumento, ¿sí? Sí. Pues la función identidad. Entonces, en este caso, ¿qué nos va a dar? ¿Quién es x acá? Menos un medio. ¿Sí? Así que esto va a dar menos 1 sobre 2e. ¿Era lo que había dicho Alexander? A ver, vamos a chequear. Muy bien, Alexander. Muy bien. Bueno, entonces el punto en el que se cumple que la recta tangente es horizontal es en el punto e a la menos un medio menos 1 sobre 2e. ¿Está bien? Chicos, para poder trabajar con derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, tienen que recordar bien el trabajo con funciones exponenciales y logarítmicas, ¿sí? Todas las propiedades y demás, porque si no, vamos a estar un poquito complicados. ¿Se entendió acá este ejercicio? Sí. Bueno. Sí. Encuentre la derivada indicada y simplifique tanto como se pueda. Eso se los dejo, ¿sí? Bueno, diferenciación implícita, ¿bien? Otra vez, así como hace un rato derivamos exponencial en forma implícita, también puede ser que tengamos logarítmica en forma implícita. Ahí les voy a mostrar uno, ¿sí? El 46, por ejemplo. Si yo tengo que y es igual al logaritmo de x por y al cuadrado, ¿está bien? Y queremos encontrar y', ¿sí? Queremos encontrar la derivada de y respecto de x. Bien, a ver el chat. No sé por qué no me salta el cartelito. Ah, bueno, Martiniano, no hay problema. Cuando voy a buscar la derivada, tengo la derivada de y es y', ¿sí? Y ahora cuando voy a derivar en el miembro de la derecha, tengo 1 sobre el argumento, que es x por y al cuadrado. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de este argumento, ¿sí? Y fíjense que es un producto de dos funciones que dependen de x. Así que me va a quedar la derivada de x, que es 1 por la segunda función sin derivar, más x por la derivada de la segunda función. Y la derivada de y al cuadrado es 2y por y'. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer para poder despejar y', lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva. Cuando hacemos la propiedad distributiva de este con este, me queda 1 sobre x cuadrado por y cuadrado, va a quedar directamente 1 sobre x, más, y cuando haga la propiedad distributiva de este con este otro, fíjense que las x se van, me va a quedar 2 y' sobre y. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, pasamos lo que tiene y' a este lado y dejamos lo que no tiene y' a el otro lado. Lo que vamos a hacer ahora es sacar factor común, 1 menos 2 sobre y esto es igual a 1 sobre x, y por último pasamos y' dividiendo. Esto es 1 sobre x, 1 menos 2 sobre y. Uno acá lo que podría hacer, en realidad lo que acostumbramos es, acá sacamos factor común denominador y entonces acá nos va a quedar y menos 2, ¿sí? Y entonces esto va a quedar y sobre x
por i menos 2, ¿sí? Y esa es la derivada que la hemos encontrado en forma implícita. ¿Está bien? Esto, chicos, es práctica, no queda otra. A ver si hay algo acá en el chat. Bueno, Brandon, se están yendo todos, están cayendo como moscas. Ay, ay, ay. Ya se Bueno. acerca el mediodía, por eso. Y bueno, pero falta. ¿Vieron con Julio el método de la derivada logarítmica? Creo que sí. Sí, Es decir, para derivar cuando yo tengo una función elevada a otra función, es decir, Sí, lo cuando vimos. la variable aparece en la base y en el exponente. Potenciales por eso. Potencial exponencial, ¿sí? Sí, sí. Así, por ejemplo, así, es decir, tengo una función en la base y una función en el exponente, ¿sí? ¿Y qué les dijo Julio? ¿Cuántos pasitos había que aplicar? 4 puede ser. Algo así. Esta la hicieron x elevada a la seno de x, no sé qué ejemplo hicieron con Julio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar logaritmo natural, ¿sí? Entonces, aplicamos logaritmo natural a un lado de la igualdad, entonces tenemos que aplicar logaritmo natural a el otro lado de la igualdad, ¿está bien? ¿Para qué hacemos eso? Para poder bajar este exponente, ¿está bien? Para no tener una función elevada a otra, sino para tener, ustedes saben que eso se transforma en un producto de dos funciones, ¿sí? Sí. Bajamos el exponente y nos queda por el logaritmo de x. Entonces ahora somos felices, porque ahora Derivamos. podemos derivar el producto. Entonces, lo segundo que hacemos para bajar ese exponente en realidad es aplicamos propiedades de logaritmo. ¿Está bien? La propiedad que aplicamos es la de bajar el exponente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Derivar. Y cuando vayamos a derivar, ¿qué es lo que tienen que acordarse? Que este lado, les quedó el logaritmo de i. Y que i es una función que depende de x, ¿está bien? Entonces lo que tienen que recordar es que cuando deriven a la izquierda, tienen que aplicar derivación implícita. La derivada del logaritmo de i va a ser 1 sobre i por i', ¿está bien? Porque i es una función que depende de x, ¿bien? Y de este lado sí les va a quedar todo con x, entonces derivan aplicando la regla del producto, ¿sí? La derivada del seno es coseno de x por el logaritmo de x más seno de x, y la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿bien? Una vez que derivamos, ese sería el tercer paso, ¿sí? El tercer paso es derivar, pero con el recuerdo de que, ojo, que i depende de x, ¿sí? Entonces acá va implícita, ¿sí? En el miembro de la izquierda. Y entonces, i', para despejar, vamos a pasar i, que pasa multiplicando a todo esto. Coseno de x por el logaritmo natural de x, más el seno de x sobre x, y por último, ese sería el cuarto paso, ¿sí? Despejo. Despejar. Y por último, lo que vamos a hacer es dejar la derivada toda en función de x, ¿sí? Entonces, ahí la reemplazo por su expresión, que es x a la seno de x, y va a quedar multiplicando a coseno de x por el logaritmo natural de x, más seno de x sobre x. ¿Bien? Entonces, fíjense que no hay ninguna cosa que no hayamos visto antes, la idea es aplicar logaritmo, lo saben hacer, propiedades del logaritmo ya las conocen, y después lo que hay que recordar es que en ese tercer paso tengo en la izquierda
derivación implícita. Y en la derecha tengo que aplicar la regla del producto. ¿Está bien? Entonces, vamos a elegir de acá el 50. Porque el 49 ya lo hice, así que vamos a elegir el 50. Y acá otra vez, fíjense que tengo valor absoluto, logaritmo del valor absoluto de x. ¿Qué tendremos que aclarar acá? Que x... X tiene que ser positivo. Sí, va a ser positivo siempre, porque es valor absoluto. ¿Qué otra Tiene que cosa? ser distinto de 0. Eso, Distinto de 0. tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Y entonces, si me aseguro que va a ser distinto de 0, sacamos de por ahí el logaritmo. Entonces, el valor absoluto. Aplicamos logaritmo a ambos lados, ¿sí? Logaritmo de x a la x. Una vez que aplicamos logaritmo, lo que podemos hacer es bajar el exponente. Viene acá adelante, ¿sí? Y acá me quedó el logaritmo del logaritmo de x, ¿sí? En este lado dijimos que vamos a derivar recordando que es una función implícita, ¿sí? La derivada del logaritmo de y va a ser 1 sobre y por y'. Y en este lado vamos a aplicar la regla del producto. La derivada de x es 1 y me va a quedar por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Los escucho. ¿Cuánto me da la derivada del logaritmo de x? Sería, ¿te daría X, puede ser? Porque Yo sería tengo... 1 sobre X y después de vuelta hacer... No, no es 1 Ah, no, sobre 1 sobre el x. logaritmo de X. 1 sobre el Ahí logaritmo está, de X, porque perdón, lo perdón. primero, está bien, Jorge, lo primero que vos vas a derivar es este logaritmo, que está más lejos. Y para este logaritmo, el argumento es logaritmo de x. Entonces Sí, nos sí, queda sí. así. Y ahora sí vamos a derivar este logaritmo que está acá adentro. ¿Está bien? Y ese sí es 1 sobre x. Lo que vamos a poder hacer acá es con simplificarlos. ¿Sí? Entonces, y' nos va a quedar y que pasa multiplicando a el logaritmo del logaritmo de x más 1 sobre el logaritmo de x. ¿Bien? Y por último, para dejarlo todo indicado en función de x, lo que vamos a hacer es logaritmo de x a la x por logaritmo del logaritmo de x. Ay, la cantidad de veces que dije logaritmo, si me dieran una moneda por cada vez que digo logaritmo, hoy me hubiera llenado de oro. ¿Sí? Y ahí tenemos, acá digamos a la función habría que aclarar que es en valor absoluto. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces aplicada la regla de la derivación implícita. ¿Sí? Veamos qué más tengo por aquí. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica. Bueno, acá tienen un producto y acá van a tener que aplicar. Ah, se los voy a dejar. Acá es maldad esto. O se los hago. Se los voy a hacer. A ver. Porque acá, fíjense, tenemos que encontrar una recta tangente y ya nos dan, digamos, la abscisa del punto nos las dan, así que si x es igual a e, y evaluada en e, nos va a quedar e por el logaritmo de e elevado a la e. ¿Está bien? ¿Cuál es la imagen de esto? El logaritmo de e es 1. Sería E. Elevado a la e es 1. 2E. No, e. Porque 1 a la e es 1. Por e me queda e. Entonces, el punto
es el EE. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es buscar la derivada. ¿Bien? Vamos a hacerlo un poquito más acá abajo. Si y es x por el logaritmo de x a la x. ¿Bien? Fíjense que tenemos un producto, pero que aparte de tener el producto, tenemos una función de este tipo, exponencial potencial. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero nosotros aplicamos el logaritmo, pero tenemos que aplicar el logaritmo a todo esto, a x por el logaritmo de x a la x. Entonces, antes de bajar este exponente, yo voy a tener que usar otra propiedad del logaritmo. ¿Cuál es? ¿Qué otra propiedad del logaritmo conocen? El logaritmo del producto, ¿a qué es igual? A la suma de los logaritmos. Muy bien. Entonces voy a tener logaritmo de x más el logaritmo del logaritmo de x a la x. ¿Bien? Entonces ahí este producto lo transformamos en esta suma. ¿Bien? Ahora puedo derivar y todavía no, porque sigo teniendo allá la función en el exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar otra vez propiedad del logaritmo, pero ahora la de que baja la potencia y queda multiplicando a la función. ¿Está bien? Y entonces, ahora, después de todo esto, sí podemos derivar. En este lado nos va a quedar 1 sobre i por i'. ¿Está bien? Y en este lado, cuando vamos a derivar, el primer término es logaritmo de x. Lo derivamos sin problema. ¿Bien? Y ahora cuando vamos a derivar el segundo término, tenemos un producto. Así que va a ser la derivada de x, que es 1, por la segunda función sin derivar, más primera función sin derivar, por la derivada de la segunda, que lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? La derivada del logaritmo es 1 sobre logaritmo por 1 sobre x. ¿Bien? Sí. Bueno, esto se va con esto. Lo que voy a hacer es llevarme esto para otra hoja. ¿Está bien? A ver cómo podemos acomodar esto un poco. Esto va a ser entonces, i' va a ser igual a i que multiplica a 1 sobre x, más el logaritmo del logaritmo de x, más 1 sobre el logaritmo de x, ¿sí? Y lo que ya podríamos hacer acá, para no escribir tantas veces, es a esa i que paso multiplicando, la escribo ya en función de x, ¿sí? Que es x por el logaritmo de x a la x. Así era, ¿no? La función. Sí. El punto en el que estoy buscando la recta tangente es el punto EE. ¿Bien? Entonces, vamos a buscar i' en E, y esto va a ser E que multiplica al logaritmo de E a la E. Y todo esto multiplica a 1 sobre E, más el logaritmo del logaritmo de E, más 1 sobre el logaritmo de E. ¿Bien? Entonces, i' en E va a ser igual. Dijimos que logaritmo de E es 1, elevado a la E me queda 1 por E, que multiplica ¿a quién? Acá no puedo hacer nada, 1 sobre E, y acá tengo el logaritmo de E, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Y el logaritmo de 1? 1. No, el logaritmo de 1. ¿Dónde corta la función logaritmo? 0. Corta acá en 1, ¿sí? Así que el logaritmo de 1 es 0, ¿sí?
Y acá tengo logaritmo de E es 1, 1 sobre 1 es 1. Bueno, entonces esto va a ser E que multiplica a E, 1 más E, simplifico, y entonces la pendiente es 1 más E. Con lo cual, la recta tangente va a ser I menos E igual a 1 más E por X menos E. La recta tangente es, si quieren la dejan así indicada, y si no, empiezan a operar, que esto se va a simplificar todo. ¿Sí? Y si no, la dejan así. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Fíjense que para resolver estos ejercicios necesitan conocer ampliamente funciones exponenciales y logarítmicas y todas sus propiedades. ¿Bien? Yo voy a detener el video.